Ahora hemos llegado a nuestra quinta lección de la serie sobre la unión con Cristo y voy a regresar de nuevo a ese gran pasaje en 2 de Corintios 5 que estábamos considerando antes. Solo que esta vez quiero que veamos toda la sección desde el versículo 6 hasta el final del 21. Recuerda que dije antes, cuando hablamos sobre este versículo en 2 de Corintios 5, 17, que lo que Pablo dice aquí no es solo que algo pasa dentro de mí cuando me vuelvo cristiano. Lo que me pasa es que soy traído a un nuevo mundo que, en cierto sentido, está fuera de mí. Si alguno está en Cristo, es cierto que él es una nueva criatura. Ella es una nueva criatura, alguien que ha nacido de nuevo en el reino de Dios. Pero lo que creo que Pablo realmente enfatiza es que cuando te vuelves cristiano, de hecho eres traído a un nuevo mundo, a una nueva atmósfera. Piensa en ello en términos del pasaje que estudiamos la última vez, Romanos 5, 12 al 21. Cuando confías en Cristo y eres unido a Él, ¿qué significa? Significa que has sido sacado del viejo mundo al que pertenecías por naturaleza, el mundo de la familia Adán, y ahora estás en un nuevo mundo. Podemos pensarlo en términos de la imagen que usa el Nuevo Testamento, donde el cristiano se vuelve un hijo adoptado de Dios. Por naturaleza somos de una familia. Entonces, somos adoptados por gracia en otra familia. Eso no significa que todos nuestros instintos cambian de repente. De hecho, puede llevar mucho tiempo para que nuestros instintos se adapten a este nuevo mundo al que pertenecemos. Pero ya no somos parte de esa antigua familia. Esa vieja familia ya no tiene ningún derecho legal sobre nosotros. Pertenecemos a esta nueva familia a pesar de que, y esta es la lucha de la vida cristiana, hemos traído a esta nueva familia muchos de los hábitos y distorsiones que son propias de la vieja familia. Y entonces es esto de lo que Pablo habla aquí. Su punto central es, si estoy en Cristo, pertenezco a una nueva creación. Y él hace aquí lo que normalmente hace. Nos ayuda a ver el brillo del Evangelio contra el telón de fondo negro de la situación de la que hemos venido. Algunas veces decimos que las estrellas se ven más claramente en la noche más oscura. Y entonces, el trasfondo de todo este pasaje es de hecho la distorsión de nuestras vidas en la caída. La creación original a la que pertenecemos, él dijo en el principio del capítulo 4, que el Dios de este mundo nos cegó la mente al Evangelio. De modo que, aunque la gloria de Cristo estaba ahí en el Evangelio, simplemente no podíamos verla. Había una pestilencia, había una ceguera. Pero luego, por la gracia de Dios, nuestros ojos fueron abiertos. Y Él quiere que por un momento miremos atrás. Él está diciendo, ¿sabes? Si eres parte de la nueva creación en Cristo, nunca olvides el viejo mundo del que viniste. Y aunque como digo que este no es el punto principal del pasaje, es interesante ver lo que dice. Él dice, por ejemplo, que implícitamente teníamos cierta idea de nosotros mismos. En el versículo 15, notas que dice, ya no vivimos para nosotros mismos. La implicación es que, una vez lo hicimos, estábamos envueltos en nosotros mismos. Y al estar envueltos en nosotros mismos, nos convertimos en el centro del universo. Destronamos a Dios. E inevitablemente, nuestras vidas se desestabilizaron. Y luego, esto tuvo un efecto dominó en la forma en la que vemos a otros. Nota cómo sigue al principio del versículo 16 para decir, nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Ahora, la implicación es que es así como solíamos ver a la gente, y es verdad, ¿no es cierto? Es así como veías a la gente antes de venir a Cristo. Es así como los juzgabas. Por los autos que conducían, por los barrios en los que vivían, es así como te juzgaban. Por la escuela a la que fuiste, el tipo de trabajo que tienes. Todo era este juicio totalmente horizontal.
lo que Pablo llama según la carne, según los estándares del mundo. Ahora, ¿por qué hacías eso? Porque ese es el mundo al que pertenecías. No podías ver este otro mundo. Recuerda la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Es una gran ilustración de esto. Jesús dice, Nicodemo, a menos que nazcas de nuevo, a menos que entres en este nuevo mundo por el Espíritu Santo, nunca serás capaz de ver el reino de Dios. ¿Y recuerdas cuál fue la respuesta de Nicodemo? No puede ser correcto, porque no puedo verlo. En otras palabras, él es una prueba viviente de esto mismo que Jesús dice, y ni siquiera se da cuenta de que eso es la verdad sobre él. Y es algo similar lo que Pablo está diciendo aquí. Y luego, por supuesto, nota lo que dice al final del versículo 16. Él dice que también solíamos conocer a Cristo según la carne. Como mucho diríamos que fue un gran maestro. Pero eso sería como mucho. Simplemente lo vimos en términos humanos. Simplemente vimos algunas de sus enseñanzas, dijimos, ¿sabes? Amo el Sermón del Monte. Y demostramos así que nunca leímos realmente el Sermón del Monte. El Sermón del Monte termina con Jesús siendo juez de toda la tierra. Pero tenemos esta visión condescendiente de Jesús, que somos superiores a Jesús. Y lo notas, ¿cierto? Si le mencionas a Jesús a alguien que no es cristiano, siempre considerará que tiene la última palabra. Ellos tienen el derecho de juzgarlo. Ellos lo ven, dice Pablo aquí, desde un punto de vista meramente mundano. ¿Por qué es esto tan serio? Bueno, Pablo ya nos lo ha dicho antes en el pasaje. Él dice, esto es tan serio porque todos un día vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Y no tendremos nada para compensar por nuestros pecados. Nada para compensar por nuestros pecados. ¿Alguna vez has cantado el himno Roca de la Eternidad, fuiste abierta tú por mí? ¿Recuerdas esa conmovedora línea? Aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar. Y luego esta línea. Del pecado no podré justificación lograr. Aunque lloraras por tu pecado por toda la eternidad, eso no podría expiar. ¿Por qué no podría expiarlo? Porque no podría eliminarlo. Todas tus lágrimas durante toda la eternidad no compensarían el hecho de que estabas viviendo en rebelión contra Dios. Y entonces, lo que Él quiere que entendamos es la distorsión de la creación original y por lo tanto la distorsión de nuestra propia vida. Y es contra ese telón de fondo que esta restauración, esta nueva creación en Cristo, es una realidad tan gloriosa. Amigos, nunca debemos olvidar de dónde venimos. Si olvidamos de dónde venimos, comenzaremos a tomar la gracia de Dios con mucha ligereza. Y aún hay suficiente de la atmósfera de la vieja familia en nosotros para terminar felicitándonos porque éramos dignos de la gracia de Dios. Y por supuesto, Dios elegiría gente como nosotros. Así que nunca debemos perder de vista el telón de fondo de la distorsión de nuestras vidas por la caída. Pero de igual forma, y para algunos de nosotros, este es un mensaje mucho más importante, que no debemos perder de vista la gloria de la nueva creación en Cristo. Y algunos caemos de un lado y algunos del otro. Los pastores deben pasar mucho tiempo arrastrando a la gente fuera de la noción abrumadora que tienen de sus propias fallas. La abrumadora noción que tienen del daño que se les ha hecho por su vida pasada. Y necesitan decirles una y otra vez, pero ahora estás en Cristo.
Y del mismo modo, algunos de nosotros lo damos por sentado. Y necesitamos que nos digan, recuerda el hoyo del que fuiste sacado, para que puedas tener un nuevo sentido de los privilegios que son tuyos en tu restauración en Jesucristo. Y la palabra que usa aquí es esta. ¿Qué significa estar unido a Cristo? Significa que en Jesucristo somos reconciliados con Dios. En Jesucristo somos reconciliados con Dios. Ahora, es interesante que la palabra para reconciliación signifique básicamente, el lenguaje significa cambio, o incluso mejor, un intercambio. La reconciliación con Dios significa que nuestra vieja relación con Él ha sido intercambiada por una nueva relación con Él. Y que esa nueva relación es nuestra solo porque estamos en Cristo. El intercambio que sucedió en nuestras vidas de una vieja criatura a una nueva criatura solo sucede por el intercambio que sucedió primero que nada en nuestro Señor Jesucristo. Y recuerda cómo lo presenta. De hecho, es uno de los temas más básicos en toda la Biblia. El camino de la salvación en la Biblia siempre está en función de un intercambio. Debe existir un intercambio. Piensa en los sacrificios del Antiguo Testamento, eso es lo que eran. Merezco morir, pero este animal intercambia lugares conmigo. Probablemente la ilustración más vívida de esto es la de los dos animales que fueron sacrificados, ¿recuerdas?, para expiar los pecados del pueblo. Uno de ellos era sacrificado y se ofrecía su sangre. El otro recibía la confesión de los pecados del pueblo y era enviado al desierto y dejado para vagar en el desierto. ¡Qué gran imagen de las dos dimensiones de lo que Jesús ha hecho por nosotros! Por un lado, siendo el sacrificio. Por el otro, en el sacrificio de ir a la tierra de nadie, entre el cielo y la tierra, llevando nuestros pecados hacia esa tierra desolada donde padeció bajo la ira de Dios. Jesús hizo ese intercambio por nosotros, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Y Pablo está diciendo, queridos y amados corintios, si están en Cristo, ese intercambio ha sido hecho por ustedes. Ese intercambio ha sido hecho por ustedes. Puedes ver que cuando ese intercambio es hecho por nosotros y estamos unidos a Jesucristo, nos volvemos parte de esta nueva creación en Cristo. Y eso lleva a algo más. Así que, primero que nada, Pablo está dibujando el telón de fondo, nuestra condición distorsionada por la caída. Él está presentándonos el corazón del Evangelio en nuestra restauración hacia esta nueva creación en Cristo. Y luego continúa hablando sobre la transformación que se produce en nuestras vidas. Entonces, ¿qué me pasará si me acerco al Señor Jesús en fe, si creo en Cristo y estoy unido a Él? Bueno, aquí hay algo maravilloso, Él dice. De la misma forma en que ha sucedido esta reconciliación en Jesucristo, por la forma en la que Él ha hecho este intercambio, cuando vienes a la fe en Jesucristo y eres unido al Señor Jesucristo, hay un intercambio correspondiente que sucede en tu vida. Entras a este nuevo mundo de gracia y perdón, y en ese nuevo mundo, toda tu vida comienza a ser muy diferente. Y notarás que eso es exactamente lo contrario a lo que sucedió por la caída.
Nota en primer lugar que él dice, y esto es lo más obvio, ¿no es cierto? Intercambiamos nuestra vieja perspectiva de Cristo por una nueva perspectiva de Cristo. Él dice, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. No pensamos en Él de la misma forma. Ahora, ¿recuerdas lo que dijo Pablo a los filipenses? Ahora nuestro objetivo es vivir para su gloria. Y luego dice lo mismo aquí. Ambicionamos ser agradables a Cristo, honrar a Cristo. Esa es una de las simplicidades, ¿cierto? ¿Para qué estás viviendo? Eres joven, ¿para qué estás viviendo? Una persona mayor, ¿para qué estás viviendo? Eres alguien jubilado, ¿para qué estás viviendo? Tienes 90, ¿para qué estás viviendo? Ahora, esta es la gloria de la vida cristiana. Estoy unido al Señor Jesús y mi vida es realmente muy simple y lo que la simplifica es que quiero agradar al Señor Jesús. Y sabes, eso elimina mucho de la basura en nuestras vidas, ¿no es así? Realmente lo hace, no es tan difícil. A Jesús no le interesa decirte, permíteme hacer las decisiones de tu vida tan complicadas como sea posible. A Él realmente le interesa decirte, podemos aclarar el 99% de las decisiones que tomes alguna vez por cómo respondes a esta pregunta en esta situación. De acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué es lo que más tiende a agradar a mi Señor Jesucristo? Y por supuesto, entre más conozcas las Escrituras, más aprenderás lo que le agrada. Entre más leas los Evangelios, más desarrollarás instintos. Regresamos a lo que hemos dicho sobre la ilustración del matrimonio en el Nuevo Testamento. Es así como funciona, ¿no es cierto? Hubo una época en mi vida en los Estados Unidos, cuando no era el ministro de una congregación local, cuando hubiera rogado, tomado, prestado o robado púlpitos solo por el privilegio de predicar, con frecuencia me quedaba en la casa de gente de la congregación y llegaba un viernes por la noche y me iba al final de la conferencia o lo que fuera y de forma meramente privada me decía, quiero saber cuando me vaya de esta casa por qué estas dos personas se casaron en primer lugar. Y no pasaba mucho para ver qué era lo que les atrajo tanto del otro y por qué ellos se habían vuelto tan parecidos entre ellos y no necesitaban sentarse y discutir cómo iban a reaccionar. Ellos lo habían aprendido al vivir juntos, lo habían aprendido a través de la maduración de su unión. Ellos pensaban de la misma forma el 99% de las veces de forma instintiva, porque se conocían bien. Estaban en unión uno con el otro. Estaban en comunión el uno con el otro. La esposa no necesitaba decir, si realmente quieres agradarme, deberías hacer esto. Bueno, el esposo la conocía suficientemente bien para hacer lo que sabía que le agradaría. Y eso no es algo que aparezca de la nada o que llegue por medio de una experiencia mística. Eso es lo que aprendemos cuando nuestras vidas absorben más y más de las Escrituras, que son la mente de Dios, los evangelios que nos dicen no solo quién Jesús fue, sino quién Jesús es. Esa gran declaración en Hebreos 13, que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, no está diciendo que Jesús es eterno. Eso es verdad, pero no es lo que el versículo está diciendo. Lo que el versículo nos está diciendo es que Él es exactamente igual hoy como lo fue en los evangelios. Y entonces cuando lo veo a Él en los evangelios, cuando vivo con Él en los evangelios, esos instintos comienzan a desarrollarse en mí. Y ya no pienso de esta forma mundana, porque estoy unido al Señor Jesucristo. Y quiero agradarle, porque estoy reconciliado con Él. Y el resultado inevitable de eso, claro, es que intercambio la antigua percepción de los otros por una nueva. Acostumbraba a juzgarlos conforme a la carne, pero ya no
los veo así. Pablo ha insinuado esto antes. Él dice, detrás de cada persona que conozco veo una sombra de juicio divino. No los veo como si solo estuvieran de paso por este mundo, sino que al estar unido al Señor Jesús, comienzo a verlos a través de los ojos de Jesús. Un día ellos estarán delante de Él, y ellos serán juzgados. Un hombre que fue el primer ministro de la iglesia a la que pertenecía en Escocia escribió en su diario un día, mientras caminaba por los campos, ese pensamiento llegó a mí, casi un poder abrumador, que cada persona con la que hablara debía estar en breve delante del trono del juicio de Cristo y sería enviada al cielo o al infierno. La gente no se ve a sí misma de esa forma, están ciegos a esa realidad. Pero cuando estás unido a Cristo, comienzas a verlos a través de estos nuevos ojos. Y Pablo dice, estamos preparados incluso para llegar al punto en que la gente nos considere necios por causa de Jesucristo. Recuerda cómo lo expone. Él dice, ya sabes, la gente dirá, perdiste la razón. Le dijeron eso en Hechos de los Apóstoles, Pablo, estás loco. Y la gente tiene formas más sofisticadas de decirnos eso, ¿no es así? De menospreciarnos, de tratarnos como si fuéramos raros, marginalizar nuestra fe cristiana. Y normalmente con formas sofisticadas, pero algunas veces demasiado hostiles, usando un lenguaje que lastima. Y Pablo dice, estamos preparados para eso. Estamos preparados para ser vistos como si hubiéramos perdido el rumbo en este mundo. Si de algún modo nuestras vidas reflejan al Señor Jesucristo, sí, estar unido a Cristo es costoso. Pero Él dice, el amor de Cristo que conocemos en unión con Él, nos apremia a esto. Y lo mejor de todo, por supuesto, es que no solo tenemos, como Él dice, una nueva visión de Cristo y una nueva visión de los otros, sino que lo mejor de todo es que estamos tan unidos al Señor Jesucristo que sabemos que nunca nos separaremos de Él y que en su presencia viviremos para siempre. Y esto es muy importante, ¿no? Los hombres y mujeres carnales ven el futuro como pequeño y frágil y el presente como grande y sólido. Pero aquellos que están unidos a Cristo notan que el futuro es realmente lo grande y sólido. Y por lo tanto son capaces de vivir con todas las pruebas y tribulaciones del tiempo presente. Porque, y necesito decirlo una vez más, ellos están unidos al Señor Jesucristo.